En este video vamos a revisar por qué todos los latinos deberían invertir en acciones y bolsa. 7 razones para tener exposición en renta variable. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Recordemos como siempre que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Algunos de los activos, acciones y ETFs que vamos a nombrar han tenido una valorización importante en los últimos meses, por lo que es probable que se tenga una corrección importante en el corto o mediano plazo. La primera razón para invertir en acciones es tener activos en monedas fuertes. En los países latinoamericanos puede ocurrir en cualquier momento que la moneda local se devalúe de manera importante debido a diversos factores. Algunas veces la causa es el excesivo gasto de los gobiernos, que provocan altos niveles de déficit o deuda. Los casos más extremos pueden ser los de Venezuela o Argentina, pero en algunos otros países como Ecuador o Perú también se tuvo una alta devaluación en otros años. La inversión en bolsa y acciones permite tener los recursos invertidos en monedas fuertes, como el dólar o el euro, que protegen los recursos de las fuertes devaluaciones que en cualquier momento pueden ocurrir, especialmente en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, en el último año, el bolívar venezolano, el peso argentino y el peso colombiano han tenido devaluaciones superiores al 10%. La segunda razón es que los sistemas pensionales tendrán importantes déficits a futuro. Debido a que en un futuro la cantidad de personas jóvenes será menor, es bastante probable que en unos años los sistemas pensionales de algunos países tengan importantes déficits. Adicionalmente, en otros países es posible que las malas decisiones lleven a tener sistemas en donde no se promueva el ahorro pensional, sino que por el contrario se estructuren sistemas más piramidales, en donde los aportes de los pensionados provengan únicamente de los aportes de quienes actualmente trabajan y cotizan. Estos sistemas, a causa del cambio en la distribución de la edad de la población, posiblemente tendrán problemas en el futuro, pues serán menos las personas que aporten por cada persona pensionada. Un caso crítico que nos puede mostrar esta situación es la mesada promedio de un pensionado en Venezuela, que es actualmente de $30. La inversión en acciones y bolsa permite consolidar un ahorro que a futuro ofrezca una rentabilidad para lograr unos ingresos que completen lo que se obtiene de los sistemas públicos de pensiones. Adicionalmente, es posible que en algún momento las reformas propuestas por algún gobierno puedan perjudicar aún más los sistemas pensionales actuales, promoviendo el gasto de los aportes que se tienen en transferencias monetarias, que a futuro pueden aumentar los déficits y los pasivos de los sistemas pensionales. La cuarta razón es la rentabilidad al invertir en acciones, que es mejor que en otras inversiones. Si bien a corto plazo la inversión en acciones y bolsa tiene una importante volatilidad, a largo plazo, de acuerdo con los rendimientos históricos, es posiblemente una de las mejores maneras de rentabilizar los ahorros. Miremos por ejemplo esta gráfica en donde se observa cómo el índice de S&P 500, que es el principal de las bolsas de los Estados Unidos, después de la crisis del 2008 hasta el 2022, logró una rentabilidad del 215%, el Nasdaq un 587%, el Stock 600 el 50%, el DAX, que es el principal índice de la bolsa en Alemania, un 109%, y el IBEX 35, que es el principal índice de la bolsa de España, ha tenido un menos 29%. Es importante considerar que para el caso del IBEX no se incluyen los dividendos recibidos. En esta otra gráfica se observa cómo desde el año 1993 hasta el año 2022, la rentabilidad anualizada del S&P 500 es del 7.6%, de la vivienda del 6.6%, el oro con un 6.06%, la renta fija global el 4.8% y el Stock 600, que es el principal índice en la bolsa en Europa, el 5.1%. Finalmente, el petróleo Brent ha tenido una rentabilidad promedio anual del 5.3%. En esta otra gráfica observamos el comportamiento histórico del S&P 500. Se observa como si bien hay periodos de corrección,
A largo plazo, el índice tiende al alza. Por supuesto que hay que tener en cuenta que el mercado tiene periodos al alza conocidos como bull market y periodos a la baja que se conocen como bear market, con diferentes duraciones y rendimientos acumulados en los ciclos que también cambian bastante. Otro ejemplo es el rendimiento del ETF QQQ, que está indexado al índice Nasdaq 100, que reúne las mejores compañías del sector tecnológico. Ha logrado un rendimiento anual en promedio del 17% en los últimos 10 años. Pero no solamente la bolsa de los Estados Unidos ha tenido un buen rendimiento en los últimos años. En esta tabla, por ejemplo, se observa cómo el rendimiento promedio anual para los últimos 10 años en las bolsas de otros países también ha sido bastante positiva. Por ejemplo, en Dinamarca el rendimiento ha sido el 12%, Taiwán tiene un 9.4%, Holanda un 8.9%, Francia un 7%, Nueva Zelanda con el 7.2%, Irlanda con el 8.5%, solo por nombrar algunas. También es evidente cómo la recuperación de algunas bolsas en los últimos 3 meses ha tenido unas valorizaciones bastante importantes. La cuarta razón es que se puede invertir en las mejores empresas del mundo o del país donde se reside. Al comprar acciones de diferentes empresas, podemos tener participaciones en las mejores y más importantes compañías del mundo. Por ejemplo, quienes inviertan en el ETF QQQ que sigue al índice Nasdaq 100 pueden tener participación en las más importantes empresas del sector tecnológico como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta, Pepsi, Adobe y Netflix, entre otras. O por ejemplo, quien invierta en el ETF XLV puede tener participación en las principales compañías del sector del cuidado de la salud como son United Health Group, Johnson & Johnson, Merck, AbbVie, Eli Lilly, Pfizer, Thermo Fisher, Abbott y Bristol Myers, entre otras. O por ejemplo, quienes inviertan en el ETF XLE del sector de energía tendrían participación en compañías como Exxon, Chevron, Schlumberger, ConocoPhillips y Occidental Petroleum, entre otras del sector. Por supuesto que cualquier persona también puede comprar no solo los ETFs, sino acciones de las compañías que tengan un mayor potencial de valorización. De igual forma también se tienen excelentes empresas que cotizan en las bolsas de Europa, Asia o incluso Latinoamérica, que se pueden comprar mediante ETFs o las plataformas que ya están disponibles en Latinoamérica. La quinta razón son los dividendos que ofrecen algunas acciones. Los dividendos son una parte de los beneficios de una empresa que se reparten entre sus accionistas. Si bien algunas compañías no entregan dividendos interesantes, hay otras empresas que sí lo hacen. Por ejemplo, en el mercado de Norteamérica, el ETF BGM reúne varias compañías que ofrecen altos dividendos. El yield promedio de este ETF es del 2.94 promedio anual y reúne en total 441 compañías, como son ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan, Chevron, Procter & Gamble, Home Depot, Eli Lilly, Merck, AbbVie y Pfizer, entre otras. Por otro lado, también se tienen ETFs de países que tienen un dividendo promedio bastante alto. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, el ETF EWZ, que incluye las 52 compañías más importantes que cotizan en la Bolsa de Brasil, tiene un dividendo superior al 12% anual. Incluye compañías como Vale, Itaú, Petrobras, WEG, B3 SA, el Banco Bradesco y Ambev, entre otras. Otro ejemplo es el ETF SH, que reúne las principales compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Santiago con un dividendo del 6%. Incluye compañías como la Sociedad Química y Minera de Chile, el Banco de Chile, Enel Américas, Banco Santander de Chile, Cencosud, Banco de Crédito e Inversiones, Empresas Copep y Falabella, entre otras. Para el caso de las bolsas europeas, algunas con dividendos interesantes son, por ejemplo, la de Austria con el ETF EWO, que reúne las 24 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de ese país. Tiene un yield promedio del 4.25 anual. También se tienen compañías que ofrecen dividendos llamativos. Un ejemplo que no es una recomendación de compra es Petrobras, la compañía petrolera de Brasil, que tiene un dividendo esperado para el 2023 cercano al 20% y para el 2023 superior al 15%.
Pero por supuesto que hay muchas otras compañías y ETFs que ofrecen dividendos llamativos. La sexta razón son las nuevas plataformas que permiten invertir desde pocos recursos y con bajas comisiones. En los años anteriores era bastante complejo invertir en ETFs y acciones desde Latinoamérica, pues se necesitaban montos de inversión que justificaran el envío de recursos y el cobro de comisiones bancarias a brokers reconocidos como Interactive Brokers o TD Ameritrade. Sin embargo, actualmente se tienen opciones que cuentan con regulación y permiten invertir en acciones y ETFs de los mercados americanos y europeos. Si bien no es una recomendación, Happy.trade y Tree son dos opciones de plataformas que permiten fondear las cuentas con bastante facilidad, además de permitir inversiones desde $10. La séptima razón es que son menos los procesos administrativos y de gestión de la inversión en acciones en comparación con la finca raíz. Históricamente, una de las inversiones favoritas por las personas en Latinoamérica es la finca raíz. Sin embargo, hay algunas ventajas de la inversión en acciones en comparación con esta. Por un lado, como ya explicamos, se pueden invertir recursos en la compra de acciones con pocos montos. Pero por otro lado, el proceso de compra y venta es bastante simple, pues solamente se requieren algunos procesos virtuales. Mientras que por lo general, cuando se compra finca raíz, se deben realizar procesos engorrosos para rentar, cobrar y administrar las propiedades, que adicionalmente requieren gastos en mantenimiento, administración, servicios. Además, cuando las propiedades no están rentadas, los costos administrativos y de mantenimiento puede que aumenten. Si bien actualmente se tienen seguros de arrendamiento, en algunos casos se pueden tener inconvenientes de impagos y demás procesos engorrosos. De igual manera, cuando se busca vender un inmueble, el proceso puede llevar meses o incluso años, en donde se tienen diferentes gastos, tanto de mantenimiento como de pago de servicios y administración. Finalmente, y a manera de conclusión, si bien las acciones son a largo plazo una muy buena alternativa de inversión, en los últimos meses los mercados en Estados Unidos y Europa han tenido recuperaciones importantes, por lo que es bastante probable que en el corto plazo o mediano se tengan correcciones y caídas en los precios de las acciones. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el curso recomendado para invertir en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, además de las acciones y la bolsa, ¿qué otras alternativas de inversión te parecen interesantes? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.